Gracias a Dios nuevamente por estar aquí en su casa. Es un privilegio realmente poder tener estos estudios, tener este momento donde la iglesia se reúne para adorarle, pero también para aprender de él. Esta sección en las iglesias realmente, sobre todo las iglesias reformadas, siempre le han puesto gran énfasis a la enseñanza. Y es lo que nosotros como creyentes, es lo que nos fortalece nuestra fe, ¿no? Conocer más de nuestro Dios. Si recordamos, bueno, la clase pasada terminamos el capítulo acerca de... ¿Cuál fue el capítulo que terminamos? Cristo el mediador. Mediador de... entre Dios y los hombres, pero mediador de un nuevo pacto. El pacto de gracia que habíamos visto, bueno, anteriormente. Y vimos, bueno, recapitulando un poco, vimos que no había otro que pudiera completar ese oficio que no fuera el Señor Jesucristo. Y era que era Dios y hombre al mismo tiempo. Pero este hombre era extraordinario porque era el único hombre sin pecado en la tierra. Y tenía que venir en forma también de hombre porque... ¿Por qué tenía que ser hombre? Tenía que pasar la prueba y tenía que morir en la cruz. Entonces, un Dios no puede experimentar muerte a menos que tenga una naturaleza humana. Y no estamos hablando de la película de Hércules, que era un Dios y se hizo semidios. No, simplemente que como hombre, como naturaleza humana, eso habla de que él era también 100% hombre, porque tuvo que experimentar la muerte. Y junto con la muerte, bueno, experimentó también anteriormente necesidades. Jesús lloró, Jesús padeció hambre, tuvo sed. O sea, esas son propias características de la humanidad de Cristo. Bueno, hermano, hoy entraremos en el capítulo 9, un tema siempre polémico de cierta manera, porque siempre hablamos de el libre albedrío como algo a veces con falta de conocimiento, para decirlo de alguna manera. Y es que muchos que sí somos libres, que si no somos libres, si lo tenemos, si no. Bueno, los autores de la confesión de fe, ellos declaran todo un capítulo de 5 párrafos hablando acerca del estado del hombre y su libertad. Y realmente es sorprendente cómo estos hombres Dios le dio una capacidad, un entendimiento, un discernimiento acerca de estas verdades, y verdades sumamente importantes que la iglesia debe permanecer, estudiar y agarrarse a ella. Dice los autores de la confesión de fe, inicialmente, dice: Dios ha investido la voluntad del hombre de esa libertad natural y poder para actuar por elección propia, y que no es forzada ni está determinada a hacer el bien o el mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Y creo que antes de seguir escudriñando más este párrafo, debemos ver qué es lo que se define como albedrío. Y creo que de tanta confusión que hay en muchas iglesias acerca de este tema, creo que debemos definir cuál es su concepto. Y es que la palabra albedrío viene del vocablo latín arbitrium, y el concepto hace referencia a la voluntad o la autonomía de una persona al actuar. Y es que arbitrio o albedrío está dando la connotación de que un ser humano, sea hombre o mujer, actúa de una manera libre, sin presión, o sea, es capaz de tener esa actitud, voluntad y acción totalmente libre, sin ser presionada u obligado. Y lo que estamos hablando, que no somos roboces.
nosotros en la capacidad tanto heredada por Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también Dios nos provee de esta libertad. Ahora, la Real Academia Española también la define como la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Y ahí vemos también entre esa definición cómo le da un énfasis bastante marcado a la voluntad del hombre, esa capacidad de actuar del hombre. Y como vemos entonces en el capítulo, en el párrafo 1, dice que Dios ha investido la voluntad del hombre de esa libertad. ¿Cómo? ¿Cómo dice que es la libertad? Natural. Y esa palabra dice, de esa libertad natural y poder para actuar por elección propia. Y ahí es donde estamos viendo de que el hombre no tiene estamos hablando del hombre antes de la caída. Este hombre no tiene una connotación preaplicada para que él actúe, sino él no está actuando así porque él tenía esto. O sea, él va a pecar porque el problema es que ya él venía con ese problema. No, estamos viendo que el hombre antes de la caída gozaba, porque no hay otra palabra que podemos describir el estado con que el hombre estaba. El hombre gozaba de una total inocencia. Inocencia no es que él sea un tontico caminando y saltando por el Edén, sino inocencia porque no había conocimiento de pecado. Y no estamos hablando que era un hombre tonto, porque si estudiamos de nuevo las características del hombre, dice que Dios lo creó, varón y hembra lo creó, a su imagen y semejanza, y al hombre lo puso en el huerto para que labrara la tierra. O sea, no estamos hablando de un tonto o un inocentón como conocemos en nuestra cultura, sino un hombre con toda la capacidad de trabajar y de gobernar. Recuérdese que también a él se le fue dado como hombre la autoridad de ponerle nombre a todas las criaturas. O sea, estamos hablando de un administrador del Edén, no estamos hablando de un simple empleado en el Edén. Estamos hablando de todo un hombre con todas las capacidades aptas y disponibles. Entonces, esa libertad natural que el hombre gozaba viene dada también a esa independencia que Dios disfruta. Es natural porque es devengada de Dios. Nosotros no estamos bajo un yugo que nos obligue a actuar, sino simplemente a la libertad que Dios nos ha dado como criaturas creadas a su imagen y semejanza. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces nos vamos a los extremos de que o somos totalmente libres a tal punto que hacemos lo que querramos, o por la otra parte que también estamos tan gobernados por Dios que nada más que vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque somos prácticamente, como somos sus hijos, tenemos que hacer única y exclusivamente todo porque Él nos ha obligado a que lo hagamos. No, Dios no fuerza nuestras voluntades y eso lo vimos en capítulos anteriores como el decreto y su providencia. Que Dios, a pesar de todas las cosas, sea tanto contingente como planificada, dice que la voluntad, Dios no fuerza nuestras voluntades. Y eso lo vimos. Pero bueno, vamos a estar hablando más adelante acerca de eso. Entonces, vemos principalmente que dentro de esa libertad, el hombre voluntariamente tenía la capacidad de hacer lo que propiamente es agradable a Dios o ir en contra de esa naturaleza. Y vamos a ver primeramente, antes de meternos en el segundo párrafo, vamos a ver varios textos que hablan acerca de esa libertad que el hombre disfruta. Vamos a buscar Mateo capítulo 17, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y ese es un texto
bien claro acerca de la inclinación de la libertad del hombre. El hombre, ¿qué fue lo que hizo? Dice, dentro de su naturaleza, dispusieron de Elías como ellos quisieron, a tal punto que dice que con Elías fue hasta torturado. Vemos en Mateo capítulo 17. Vemos que en su libertad, como actuaron con el profeta Elías, dice, y asimismo hicieron con Cristo. Aunque vimos anteriormente que eso fue, el sacrificio de Cristo, fue establecido y preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero los hombres actuaron libremente y sin presión. Ellos entregaron a Cristo, golpearon a Cristo, castigaron a Cristo por el deseo de su corazón. Y aunque el apóstol Pedro habla que dice que por el predeterminado consejo de la voluntad de Dios, él fue entregado, pero el castigo fue voluntariamente, sin presión de los hombres acerca de Cristo. O sea, ellos actuaron ¿con qué? Con total libertad. El hombre tuvo el arbitrio, ese libre albedrío sobre Cristo, para que ellos actuaran conforme a la voluntad de ellos. Y ellos lo que hicieron fue ¿qué? Castigar a Cristo. O sea, ahí vemos el carácter que Dios establece, pero no fuerza la voluntad del hombre. El hombre por su pecado actuó libremente y, por supuesto, era un plan que Dios estaba determinado, pero el hombre no fue forzado a matar a Cristo. El hombre lo hizo por su voluntad macabra, no se puede decir de otra manera, esa naturaleza pecaminosa del hombre. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Exacto. El ser humano es atraído por su propia pasión. Otras versiones de la Reina Valera de 1960 dice por su propia concupiscencia. Y la palabra concupiscencia significa deseo pecaminoso. O sea, ¿qué es lo que mueve al hombre a ser atraído y seducido y por ende da fruto el pecado? No es por una fuerza puesta por Dios, porque Dios necesitaba pecadores para hacer su voluntad. No, simplemente por el deseo pecaminoso de nuestros corazones es que nosotros somos atraídos y seducidos. Y es una realidad que el ser humano, después de que ha sido rescatado por Dios, a nosotros nos duele pecar. Pero el pecado que nosotros cometemos no está ajeno a nuestros deseos. O sea, que nosotros terminamos pecando porque somos atraídos y seducidos por remanentes de pecado que nosotros deseamos todavía en nuestro corazón, y de hecho pecamos voluntariamente sin fuerza extra, porque es aplicada esa tentación aquí a los deseos pecaminosos remanentes que quedan en nuestros corazones. Así que aun cuando un creyente peca, no puede decir que es pecado, que ha pecado porque Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que aún en los creyentes, por el remanente de pecado que queda en sus corazones, ellos libremente deciden pecar. Y aunque nos duele pecar y nos arrepentimos, pero aún el pecado de nosotros está muy, muy ligado al remanente de pecado que queda en nuestros corazones. Con todo, y seguimos pecando libremente. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. En Deuteronomio 30, capítulo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en este texto vuelve a poner en tela de juicio cómo Dios le da la capacidad al ser humano, a su creación conforme a su semejanza, o sea, a los seres humanos única y exclusivamente, a que
a que escojan. Y aunque vamos a verlo más adelante, aún en nuestro pecado, ya estas palabras fueron dichas ya después de la caída del hombre, pero como aún la inclinación del hombre, libre e inalterablemente, tomamos decisiones que van aún en contra de Dios por nuestra propia naturaleza caída. O sea, que aún bajo pecado, nosotros todavía seguimos teniendo libre albedrío. Ahora, y vamos a verlo, esto nos adentra en el segundo párrafo, y es que esa libertad que disfrutaba Adán y Eva, que de la cual ahora nosotros heredamos de una manera caída, era mutable. Y esa libertad tenía la potestad, tanto en la inocencia de Adán y de Eva, con toda la capacidad, o sea, ellos estaban capacitados totalmente para escoger y hacer el bien, pero también tenía la posibilidad de caer y pecar y caer de ese estado que ellos tenían. Dice que, ¿sí? Sí, ponlo ahí. Eclesiastés 7:29. ¿Y quién te dijo que no está? Ese que le voy a leerlo ahora. Pero bueno, ya que lo pusiste, déjame leer el párrafo para que le dé la entrada al texto y lo lea. Dice, el hombre en su estado de inocencia, y ya habíamos hablado de lo que significa inocencia, no tenía ningún tipo de relación con el pecado, tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios. Y ahí es donde encaja el texto que va a leer el hermano. Léelo, por favor. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y es por eso que ese texto habla realmente de la calidad de creación de Dios. Dios cómo hizo al hombre recto, bueno. Y la palabra inocente, como hemos dicho, no es que lo haya hecho tonto o inexperto, sino que lo hizo libre de toda maldad. Pero el hombre, ¿qué? ¿Cuál fue la inclinación del hombre? Toda perversión. El hombre buscó toda perversión. Y es que el ser humano, libre y sin coacción, determinó elegir lo malo y buscar muchas perversiones. Dice, pero aún así, dicen los autores de la Confesión de Fe, era mutable y por lo tanto podía caer y de ese dicho estado. Y vamos a buscar Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de sus frutos y comió. También vio a su marido que estaba con ella y él comió. Exacto. Es importante definir, hermanos, que el hombre era inocente, limpio y sin pecado antes de la caída. No había en él un estado de precaída o una condición de antemano que lo inclinaba única y exclusivamente a hacer el mal. No, él gozaba de toda la libertad. De hecho, la única persona que ha disfrutado a su totalidad el libre albedrío ha sido Adán y Eva. Y eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero simplemente ellos en su verdaderamente siendo libre, ambos tenían la libertad de elegir, pero eligieron para mal. Y en el texto vemos como Eva dice, y ella hizo un análisis, y esto nos remonta nuevamente, acuérdense la definición que dimos de albedrío, la Real Academia Española, que dice que nosotros actuamos según ¿qué? Nuestros antojos, nuestro apetito y nuestro capricho. Y en base a eso vamos a ver cómo Eva, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a buscar el texto nuevamente, Génesis 3:6, y vemos cómo ella determinó voluntariamente
Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ella hizo un análisis. No, ahí no estamos hablando de una presión. No estamos hablando de una presión de la sociedad. No estamos hablando, dale muchacha, dale, come, mire, tú vas a ver que... No. Simplemente fue un consejo, pero ella creyó más el consejo de la serpiente que el consejo de Dios. Y eso no solamente ha sucedido en el Edén. Eso nos sucede hoy en día a cada uno de nosotros. Hoy nos sucede mucho más a esta sociedad, donde prefieren creer la mentira antes que creerle a Dios. Prefiere creer la mentira del amor libre, cuando Dios le llama adulterio, le llama fornicación. Hoy preferimos, no, yo me voy a identificar con lo que yo crea, que yo sienta, a lo que Dios te ha creado, hombre o mujer, no hay más género. Esa es la mentira del diablo. Y esa es el resultado de la supuestamente libertad fuera de Dios que quiere esta sociedad. Por eso nosotros, hermanos, realmente nosotros no sabemos vivir en libertad. Por eso Dios tuvo que darnos una ley. Y esa ley era para que nosotros anduviésemos en rectitud y libertad. Mientras Adán y Eva guardaron la ley de no comer del árbol, ellos eran realmente felices. Mientras que nosotros guardemos la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar gozo en Dios. Ahora, el día que empecemos a llenar nuestros corazones, siendo nosotros creyentes, el día que empecemos a llenar nuestros corazones de la vanidad de los ojos, la vanidad de esta carne, de la vanagloria de esta vida, y cambiemos todo esfuerzo por alcanzar algo terrenal, algo temporal, créeme que junto con todo ese premio va a venir nuestra desgracia. Y no estoy hablando que perdamos la salvación, pero simplemente que vamos a ser cristianos realmente dignos de lástima, en vez de ver, de que el mundo vea esa luz reflejada en nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros son cristianos dignos de lástima. Pobrecitos, y eso que son cristianos. Y mira cómo. No, hermano, cuando Dios dice nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a esa libertad, lejos del pecado, lejos de la carrera loca de este mundo por alcanzar fama, gloria, dinero. Y no estoy diciendo que no es bueno proponerse metas y que si esa meta te da alguna posición social o adquisitivamente una posición económica, no está mal, siempre y cuando no sea cambiado eso por Dios, o Dios por eso, mejor dicho. Tienes que poner en orden tus prioridades. Y gracias a Dios que después de la caída, nosotros nacimos en pecado, pero Cristo por su sacrificio cambió esas prioridades. Pero nosotros libremente podemos escoger obedecer a Cristo o ser realmente dignos de lástima, porque no vamos a poder perder la salvación, pero sí tengan mucho cuidado cuando nosotros deseemos más estar enrolados en las cosas del mundo, posiblemente sea que ni cristianos seamos. Y no se los digo para que les dé miedo, sino se los digo, hermanos, para que despertemos cada uno de ese posible sueño espiritual que estemos viviendo, que no es más que una lejanía lenta y pausada, pero alejarnos de Dios. Y cuando nos demos cuenta, la corriente de este mundo nos hará llevar tan lejos que cuando miremos posiblemente veamos a Dios lejos. Ahora, somos nosotros los que vemos a Dios lejos. Dios siempre está al lado nuestro. Somos nosotros los que nos perdemos, no Dios. Somos nosotros los que dejamos de ver a Dios, no Dios a nosotros. Por esa libertad que a veces pensamos que es la correcta. Entonces, en el párrafo 2, los autores de la confesión de fe ven que ese estado era mutable, tanto en la total libertad que ellos disfrutaban, pero también la posibilidad de caer, y de hecho lo hicieron. Entonces, el ser humano, si leemos entonces el párrafo 3, vemos que el ser humano por su libre elección cayó de su estado de inocencia, de pureza, a un estado de pecado. Dice el hombre, los autores de la confesión de fe dicen en el tercer párrafo, por su caída en un estado de pecado,
ha perdido enteramente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Y esto es muy importante aclararlo. Por eso es que muchas iglesias reformadas, de hecho, muchas iglesias reformadas piensan de que el hombre perdió el libre albedrío. No, nosotros seguimos siendo libres, porque nosotros aun cuando pecamos libremente. Nosotros escogemos pecar antes de acercarnos a Dios. Ahora, en esta situación que se encuentra el hombre antes de ser rescatado, no estoy poniendo ya el hombre en su sentido general, después de la caída, el hombre tiene una inclinación unidireccional, one way. ¿A dónde? Al mal. Y quiero que busquemos Romanos capítulo 5, versículo 6. Y otro hermano que vaya buscando Romanos capítulo 8, versículo 7. Y es que en esa condición, ¿qué necesitábamos nosotros? Lo vimos en el capítulo pasado. Un Salvador. Uno que medie entre Dios y nosotros. Uno que pueda satisfacer la ira que Dios tiene con nosotros y que por un sacrificio santo de un hombre 100% humano, pero sin pecado, pueda restituir lo que perdimos en el Edén. Eso es lo que está diciendo este texto. Dice, Dios que a su tiempo señalado y aceptado murió por nosotros. Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí tenemos el lema, podemos decir, el eslogan de la incapacidad del hombre. Todo designio. ¿Qué significa la palabra designio? Todo pensamiento e inclinación práctica del ser humano es única y exclusivamente aquí, al mal. Nuestra inclinación es a buscar el mal y no es por alguien que nos obligue, es porque ya nuestra naturaleza caída lo que quiere es que ir en contra del mal, ir a favor del mal, mejor dicho. Y me gusta mucho la explicación que dio un viaje Sujel Michelin, que dice que la condición del hombre es como ese buitre que se deleita en lo corrompido. El buitre tiene una característica que él solo ve satisfacción en lo corrompido, en lo que posiblemente otros animales, por ejemplo la paloma, que ella no puede ver eso porque no es su naturaleza. La paloma prefiere más que el alpiste, la semilla. Ahora, para que el buitre prefiera la semilla, tiene que palomizarse. Y tiene que haber eso. En nosotros, para que nosotros odiemos el pecado, ¿qué tuvo que haber? Un cambio de corazón. Nosotros morimos al pecado y nacimos de nuevo. Dios nos resucitó espiritualmente para que nosotros anheláramos las cosas buenas, las cosas que tengan que ver con la salvación. El hombre natural, en la libertad que tiene en estos momentos, no quiere, pero el texto dice otra cosa, ni tampoco puede. Su designio y su inclinación natural es única y exclusivamente en contra de Dios. Y quiero que busquemos otro texto que habla claramente de esto en Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Quién me lo lee, hermano? Si alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. 16:5. Sí, Y sí. vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vuelve a usar las mismas palabras, designio, pero vuelve a dirigirlo para el mismo del lugar. Era de continuo. ¿Qué cosa es algo que es continuo? Que es seguido, no para.
solamente al mal. ¿Qué quiere decir? Él no va titubeando, bueno, hoy no quiero hacer esto malo, voy a hacer esto bueno, quiero. No, dice solamente al mal. Hermanos, esa es la condición que Cristo, como mediador, como sacrificio, como sacerdote, como profeta, nos ha librado. Porque nuestro designio no era estar sentados hoy aquí escuchando la clase y estar adorando a Dios. No, nuestro designio era estar posiblemente dándole placer a la carne, pero lejos, sin saber absolutamente de Dios. Esa era la naturaleza de nosotros. Sí, hermano. Dice el salmista en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me considero mi madre. O sea, desde la concepción natural, desde el nacimiento, el hombre viene ¿qué? Dañado. Dañado con ese mal. El hombre viene dañado. Ahora, dice los autores de la confesión de fe, dice, el hombre por su caída a un estado de pecado, y hermano, esto es importante, estamos en un estado de pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. No es que nosotros fallamos una vez y bueno, ya no lo voy a hacer más. No, nosotros fallamos porque ese es nuestro deleite. Sin Cristo, cuando nosotros andábamos sin Cristo, nosotros pecábamos porque deseábamos pecar. A tal punto que hasta nos mofábamos de nuestro pecado. Nos mofábamos, nos alegrábamos de las anécdotas pecaminosas que hicimos. No, porque le metí una mentira y se la creyó y muchacho, me fui con la mía. Y yo, ¿verdad? Pues si te ocurrió eso, wow, ¿verdad que tú eres lo mejor? Ese eran nuestros galardones. Eso era lo que decíamos. No, si lo descuidé, mira, ni me vio, le entré. No, oye, ¿verdad que tú eres un ninja? Nos deleitábamos en qué? En hacer el mal. Y ahí tú nos veías orondo, con pecho. No, de verdad que lo que hiciste fue cargar más ira de Dios sobre tu condena. Gracias a Dios que esa condena que nos merecíamos se la cargó a su Hijo y no a nosotros. Pero esa es la naturaleza de la libertad. La libertad que el impío quiere es eso, alejarse de Dios para que no tenga a nadie a quien darle cuenta. Lo que tristemente él piensa que puede vivir lejos de Dios. Tristemente, oh pecador, piensas que porque no vengas a la iglesia Dios no te está mirando. Sigue diciendo los autores de la confesión de fe. Por tanto, como el hombre natural que está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. ¿Cuánta gente tú no le has predicado la palabra y dice, no, pero yo tengo que cambiar muchas cosas. Yo cuando cambie, yo voy a la iglesia. No, tú no vas a cambiar. Ven así como estás. Y el mismo Señor lo dijo, ¿no? Los que tienen necesidad del médico son los enfermos, no los sanos. Si tú no ves tu pecado, tú no vas a venir a Dios. Si tú no ves que estás enfermo, tú no vas a venir al hospital. El mayor milagro que sucede en un impío es que el Espíritu Santo les convenza de su pecado y vean la suciedad que lo aleja de Dios. Si se fijan las predicaciones de Cristo, Cristo no empezaba, no, porque mi Padre tiene un plan maravilloso para tu vida. No, yo no he visto en ninguna de las predicaciones de Cristo. La mujer samaritana, muy santa se creía ella. Señor, ¿y dónde es que hay que adorar? Yo te voy a enseñar dónde hay que adorar. Ven con tu marido. No, yo no tengo marido. Claro, es verdad. 5 has tenido y el que tiene no es tu marido. El joven rico. Señor, yo he guardado toda la ley desde mi juventud. Dime qué tengo que hacer para ser salvo. Ya estoy casi en la meta. Está bien, vende todo lo que tiene y tendrás tesoro en los cielos. ¿Dónde estaba su riqueza? ¿Dónde estaba su gloria? ¿Dónde estaba su libertad? Eran más presos que lo que supuestamente pensaban que eran libres. A Nicodemo, erudito de la ley. Sí, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Dice, ¿enseñas estas cosas y no las sabes? Él se creía que era grande dentro de la palabra de Dios, porque pertenecía al Sanedrín.
te das cuenta que lo que estaba eras desnudo espiritualmente. Cuando Dios te exponía delante de tu pecado, lo que hace es sacar la suciedad, pero Él no lo deja ahí. Dios viene a que tú vengas a Él. Y Él perdona tu pecado. Pero esa es la condición del ser humano. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 1 y 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No, sí. Y el versículo 5, por favor. Pero es que dice del 1 al 5. No, dice versículo 1 y el 5. Ok, perfecto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si esperas arreglar tu condición espiritual para venir a Cristo, se te va a empatar una muerte con la otra. Y no vas a venir a Cristo. Se te van a empatar las dos muertes. Y no vas a venir a Cristo. A menos que Dios te llame. Lázaro no resucitó porque Lázaro estaba diciendo, bueno, ya llevo 3 días aquí, yo creo que ya es hora de hacer una salida triunfal, de correr la piedra, y llegué yo. El Señor tuvo que decirle, Lázaro, sal fuera. Si el Señor no te llama, tú no ibas a salir de tu círculo pecaminoso. Solamente la voz de Cristo, la voz verdaderamente liberadora, es la que nos liberta a nosotros de la esclavitud del pecado. Eso es lo que los autores de la Confesión de Fe relatan y atestiguan con estos textos. Dice Tito capítulo 3, versículo 3, 4 y el 5. Tito capítulo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Cuál era nuestro deleite antes que Cristo se manifestara? Deleites diversos, perversión, concupiscencia. Nos deleitábamos en los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Por eso es que esa palabra muy romántica que muchos dicen, no, confía en tu corazón. No, si confías en tu corazón vas directo al infierno. Porque no hay otra cosa más perversa que el corazón del ser humano. Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y mire cómo relata lo que hizo Cristo, dice, ¿qué fue lo que Dios manifestó? Su bondad. Pero esa bondad llevó un precio de sangre. Su hijo tuvo que morir en una cruz. Tuvo que ser molido por nuestros pecados para que esa bondad fuera aplicada a nosotros. No piense que Cristo solamente vino, murió en una cruz, lo cogieron desprevenido y lo crucificaron. Ya. Cristo fue molido por nuestros pecados. Y dice, por tanto, como el hombre natural que está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Dice el capítulo, el párrafo número 4. Y aquí viene lo que yo le llamaría la libertad rescatada, el albedrío nuevamente rescatado. Y es que los autores de la Confesión de Fe vienen hablando ahora en este párrafo. Dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de esa esclavitud natural bajo el pecado. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 13 y Juan 8:36.
nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. Éramos libres, hermano. No. Esa es la libertad engañosa que el mundo hoy se cree. Dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero que me estén diciendo lo que tengo que hacer. No, a ti hay otra gente que te está diciendo lo que tienes que hacer. Y esa otra gente lo que te está mandando es cada día más a una condenación totalmente terrible. Dice, Dios nos trasladó con el sacrificio de su Hijo, dice, de las tinieblas, de esa oscuridad, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo lo hace libre, ustedes serán realmente libres. El ser humano está huyendo de lo que realmente lo hace libre. Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Qué significa esto? 6:44 dice. No. En el párrafo número 4, abajo, dice Juan 8:36. Pero bueno, ese texto sí, yo creo que es ese que... Juan 8:36, ¿no? ¿Sí? Es ese. Juan 8:36. Dice, si el Hijo los libertare, ¿es que qué? Es que seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, nosotros no sabemos vivir en la supuesta libertad que queremos vivir. Y esto lo puedo ver muchas veces en los adolescentes. No, porque yo te digo, papá, yo estoy loco por empezar a trabajar para hacer lo que yo quiera. Muchas veces el hacer lo que tú quieras significa ir en contra cada día más de Dios. Porque tus designios son ir en contra de Dios. Pero cuando Dios convierte a un pecador y los traslada al estado de gracia, los libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y hacer libremente lo que es espiritualmente bueno. Y quiero que alguien me busque, hermano, Filipenses 2, versículo 13. Exactamente. Es Dios quien pone en nosotros ese deseo de querer hacer el bien. No somos nosotros. Es Dios que ha comprado a precio de sangre nuestra libertad. Dice, no solamente que Él nos pone ese deseo, sino que lo capacita para querer y hacer libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por causa de sus corrupciones remanentes, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Y en Romanos siempre, si hay una carta, hermanos, que realmente pone delante de un espejo, nos ilumina realmente la característica pecaminosa del hombre, es la carta de los Romanos. Capítulo 7, versículo 15. Romanos 7. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no está nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. La versión de la Reina Valera dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sigue con el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y estamos hablando de un hombre que está llamado por Dios. Si este hombre, llamado por Dios, tenía estas luchas, ¿cuánta más lucha no vamos a tener tú y yo? Ahora, la pregunta está, la lucha que tenía Pablo, que es la misma que tenemos nosotros,
¿nosotros la estamos identificando igual como la identifica Pablo? ¿O nos estamos adaptando en nuestra libertad a adaptarnos al pecado? Lo peor que le puede suceder a un hijo de Dios es coquetear con el pecado. No juegues jueguitos con el pecado. Ni Satanás ni sus secuaces están para jugar contigo y reírse cuando tú caes. Satanás quiere destruirnos. Y para ejemplo de eso lo podemos ver en los apóstoles, que el mismo Cristo dijo, velad y orad porque Satanás los ha pedido a ustedes ¿para qué? Para salir al parque a jugar, para zarandearos como a trigo. Y para ejemplo más literal podemos ver el libro de Job. Cuando Dios le dejó la autoridad a Satanás de acercarse a Job, ¿qué hizo? Acabó. Lo que más pudo hacerle, lo hizo. Menos mal que tenemos a un Dios que pone límites y no hay quien brinque más allá de la autoridad de Dios. Él le dijo, le puedes tocar lo que tienes, pero no le toques su vida. Qué bueno que tenemos un Dios que Él permite que pasen cosas, pero pasan para nuestro bien. Pero no va a pasar más nada de lo que Él ha establecido que pase. Porque en su libertad no hay nadie que la brinque. Él sí tiene libertad. Y de su libertad nos ha dado a gozarnos a nosotros. Ahora hoy tenemos libertad en Cristo. Dice, vemos entonces el último párrafo. Dice el párrafo número 5, dice, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para el bien únicamente, solo en el estado de gloria. Y aquí hemos relatado los 3 estados del hombre. En el Edén éramos totalmente santos con la posibilidad de pecar. En la actualidad, antes de Cristo, éramos totalmente pecaminosos sin la posibilidad de hacer lo bueno. Con Cristo somos justificados con la posibilidad de seguir pecando, pero en el cielo vamos a ser santos sin la posibilidad de volver a pecar contra Dios. Y eso nos debe llamar a decirnos en nuestros corazones, amén, Señor. Gracias que en el cielo, en su presencia, ya no va a haber más arrepentimiento. Y esa es la gran promesa que esperamos cada uno de nosotros. Que esa libertad de poder amar a quien nos rescató, a quien pagó en una cruz por nosotros, que realmente nos llame a disfrutar la misma libertad que Él ha disfrutado desde siempre. Hermano, un día que ya no tengamos que arrepentirnos de nuestro pecado, ahí estaremos realmente en el cielo. Estaremos en el cielo y podremos ver, estaremos en un estado que podamos abrazar a nuestro Señor y Salvador. Lo que hace que nosotros hoy no podamos ver a Dios es nuestro pecado. Un día eso será quitado. Un día seremos total y completamente libres. Y disfrutaremos aún en una mejor calidad de persona que tuvo nuestra cabeza federal, Adán y Eva. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la clase. Y por el momento, realmente estudiar el estado del hombre, yo creo que lo que más nos ayuda a nosotros a comprender la gracia de Dios es que el Señor nos muestre quiénes somos nosotros realmente. Y lo que nosotros somos lo único que le dimos a nosotros el mérito para que muriera por nosotros fue pecado. Lo que nosotros le dimos a Cristo, que Él vio que valiera la pena morir por nosotros, lo único que le dimos fue pecado. Eso es como un chorrito de gasolina en el fuego. Se va a prender. Así estaba la ira de Dios contra nosotros. Lo que Cristo, su sacrificio fue suficiente para aplacar su ira, para reconciliarse con nosotros y para que hoy podamos presentarnos por medio de su Hijo santos,
justos, justificados. Nuestras oraciones llegan a Dios en tanto agradecimiento como peticiones personales porque Cristo está en el medio. Solo por Cristo, por su amado Hijo, es que nosotros somos llamados justos. Hermano, si alguien tiene algo más que decir, alguna duda. Bueno, hoy terminamos el capítulo 9, completo acerca del libre albedrío. Realmente es una clase que si vemos en su contexto, parcialmente se ha ido tocando en todos los capítulos. Desde el decreto de Dios decretó, aún hasta el pecado estaba decretado por Él. Los elegidos para salvación, para perdición. O sea, toda esta condición no es solamente la encontramos en este libro, sino que hemos visto que todo un despliegue de estos autores de la confesión de fe mostrando el daño que ha hecho el pecado, porque no hay otra que podamos llevarnos de todas estas clases. Hasta dónde ha llegado el daño del ser humano y hasta dónde llegó Dios para rescatarnos de ese daño. Eso es decir, que queda remanente de raíces pecaminosas sobre nosotros aún, que debemos de escudriñar más en las Escrituras y no entristecer más al Espíritu Santo como en nosotros. Sí, exacto. Y por eso las palabras del apóstol Pablo, por eso lo traía, hacía un paralelismo con lo que debe ser nuestra conducta. Nosotros debemos llamar el pecado como lo que es. Pecado. Ofende a Dios. Mató a su hijo. Yo no puedo coquetear con lo que le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Por lo que Él pagó tanto por librarme de ese estado para yo volver de nuevo a coquetear con eso. No debemos, hermano. Sí, hermano. Yo quería, Nando, poner un punto de vista aquí en esto mismo que estamos explicando acerca del pecado. Porque a veces tenemos el peligro de que nos alejamos de Dios por causa del pecado. Como cristianos diciendo que tenemos una raíz pecaminosa. No, tenemos la raíz pecaminosa, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que dice el Señor en 1 de Pedro, sé santo porque yo soy santo. O sea, nos está llamando en esta nueva naturaleza en Cristo a ser santos y a que mortifiquemos el pecado. No podemos decir, tengo una raíz pecaminosa. No, le voy a leer un texto y mira lo que dice, porque eso es un peligro para nosotros como cristianos. No, el pecado está en nosotros, pero el Señor murió. No, ser santo, y ser santo es apartarnos de todo mal, porque eso es lo que quiere decir la palabra santidad. Dios está apartado, entonces Dios nos llama a nosotros como cristianos a apartarnos de todo tipo de maldad, de todo tipo de situaciones. Ser santo. Y mira lo que dice 1 de Pedro, hermano. Vamos a empezar desde el 15. Y hablando de Cristo dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En la pasada? No, en la presente. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin ascensión de personas justas, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, se nos llamó ser santos. Nosotros tenemos hoy una nueva vida en Cristo. No para seguir la vieja, sino para andar en la nueva. Y eso lleva a mortificación del pecado. Y me gusta mucho porque ese texto está, el tiempo verbal que usa es en imperativo. O sea, es una orden, no es una opción. Sed santo. Sed santo. Entonces, Cuando el Señor, igual cuando hablaba... No podemos descuidar nosotros como creyentes, como cristianos, el mortificar esa maldad que hay. No podemos conformarnos con eso. Porque entonces, o si nos conformamos, no somos. Tenemos que matar, tenemos que mortificar ese pecado. Exactamente. Pablo tenía cuestiones pero Pablo es un hombre santo. No, y Pablo lo llamaba. Fíjate que él porque está escrito y el Señor puso en esa escritura para que vea que hay un hombre santo luchando contra el pecado.
contra ese aguijón que él decía, me prefiero partir de aquí. ¿Decimos nosotros lo mismo? Ujú. ¿O estamos Ese es el peligro del conformismo. Ya nosotros estamos llamados, ya estamos revestidos de otra naturaleza para hacer lo que realmente conviene. el mundo está perdido, ese está perdido, ese tiene que nacer de nuevo, pero nosotros hemos nacido en Cristo. Ujú. Hermano, no nos podemos conformar. Exactamente. Muy buena situación, mi hermano. Viene muy bien para final de la clase, y es verdad. Tenemos nosotros la libertad ahora de venir libremente a Cristo y gozarnos de lo que antes odiábamos. Y esto no es por mérito nuestro, no es por una acción que hicimos nosotros, sino por una obediencia delante de Dios que hizo su Hijo Jesucristo a punto de morir en la cruz por reconciliarnos con Dios. Vamos a terminar un momentico entonces en oración para ir al descanso. Señor, gracias, porque por medio de estas clases, Dios mío, tú nos revelas la naturaleza de nuestro pecado, la condición moral en la que estábamos, Señor. Pero, Padre, el sacrificio de tu Hijo aplacó tu ira y hoy nos reconcilió para poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Eso es un galardón que pocos tienen, Señor, y que perdónanos, Señor, si hemos menospreciado el ser llamados tus hijos, porque anhelamos las luces titilantes de este mundo que pensamos por ocasiones que somos más felices si las seguimos. Pero la felicidad está en ti, Señor. La verdadera libertad está en ti. El gozo eterno está en ti, Señor. Tú nos trasladaste, como dice el texto, de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Tanto como tú te complaces en tu Hijo, también te complaces en los que te obedecen, Señor. Oh Padre, pon en nosotros ese carácter permanente, hostigante contra el pecado, pero que cada día nos acerquemos y velemos, Padre, para no alejarnos de ti, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Yo había traído aquí la otra.